Querido Padre Dios, te doy gracias por cada oportunidad que tú nos das de poder expresar tu palabra, que sea una palabra que pueda edificar nuestros corazones, una palabra que pueda ministrarnos, una palabra que pueda traer vida a nuestras vidas, Señor, a nuestras almas, y pueda sujetarnos a ti, porque tu palabra dice que nosotros debemos estar en sujeción. Tu misma palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de entre vosotros. Ayúdanos a someternos a la autoridad máxima que eres tú y ser obedientes, Señor, como tú mandas. Espíritu Santo, obra de una manera sobrenatural en nuestros corazones, límpialos, porque tú quieres que nuestros corazones estén limpios, que nuestros corazones estén renovados y transformados por el poder tuyo, mi Dios. Yo te ruego en esta hora que tu nombre santo, Señor, se manifieste en esta hora y que toda palabra que fluya de mis labios sea palabra, Señor, que viene de lo alto, de esa fuente de vida, y que sean aguas refrescantes para nuestra alma. Ministra, Señor, a aquellos que están hambrientos y sedientos, precioso Rey, son aquellos que ponen atención, Señor, a tu verdad. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno todo el tiempo y Él quiere emanar de su bondad, de su misericordia, de su amor para con nosotros, y por lo tanto nos ha estado hablando acerca de su bondad, nos ha estado hablando acerca de su amor, que Él no se da por vencido, sino que su amor es vehemente y ardiente. Su amor es incondicional, pues no ve nuestra condición, sino que Él nos ve en otro estado, en un estado donde Él puede obrar en nuestras vidas. Pero hoy yo quiero centrarme en lo que es el amor de nosotros hacia Él. Su palabra dice que Él nos amó primero, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan fue aquel que se recostaba en el hombro de Jesús porque él fue sensible a esa paternidad, porque decía Jesús ahí en sus evangelios, ahí mismo en San Juan, dice: el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan fue uno de esos discípulos que entendió esa palabra y aprendió a tomar la paternidad, a tomar la ternura que estaba reflejada en Cristo Jesús por medio de su Padre. El Padre es un Dios de amor, un Dios de toda bondad, porque se despojó de su Hijo para rescate de nosotros los humanos, y Jesús es todo amor, porque Él se dio a sí mismo para traer vida a nosotros, y su Santo Espíritu es amor. Es el amor que debe permanecer en nosotros, como dice la palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor es Dios Espíritu, morando en nuestros corazones, habitando en nuestros corazones y produciendo una restauración en nuestro interior. Y es lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Y en Santiago, en su capítulo 1 y su versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. O sea, las pruebas son aquellas aflicciones que nos han venido a nuestras vidas, que han causado quizás lesiones en nuestro corazón, de lo cual Dios no quiere que hayan heridas en nuestro corazón. Entonces Él dice: ¿a quién va a bendecir Él? Aquellos que soportan, aquellos que pasan la prueba en victoria, que le piden a Dios sabiduría en medio de la tormenta. Dios viene porque Dios está dispuesto. ¿A qué dice? De Él mana toda misericordia, y de Él mana toda fuente de consolación. Entonces, si nosotros aprendemos a buscarlo a Él, vamos a entender que toda consolación y toda misericordia viene de ese Dios bueno. Entonces Él dice: ¿a quiénes Él bendice? A los que soportan, a los que no se quejan, a los que no maldicen, a los que no levantan blasfemia contra su santo nombre, sino que reconocen que es necesaria la prueba
para que sea aprobada nuestra fe, pero también es necesaria la prueba porque trae enseñanza a nuestra vida. ¿Qué dijo lo que les hablé anteriormente el apóstol Pablo? Nos vimos ya sin capacidad y vimos ya perdida nuestra vida. Entonces aprendimos a confiar en Dios. Las pruebas traen enseñanza, aprendizaje, a confiar plenamente en Dios cuando ya no dependemos de las circunstancias, ya no dependo de lo que yo pueda hacer, sino que veo que mi capacidad tiene un final, las circunstancias tienen un final, pero el único que no tiene un final es Dios, ese Dios de toda fuente de consolación. Entonces yo vengo y me deposito en Él. Entonces las pruebas son necesarias ¿para qué? Para confiar en Él, para aprender a confiar en Él. Las pruebas son necesarias para que sea aprobada nuestra fe. La prueba es importante ¿para qué? Para que nosotros maduremos y crezcamos en medio de la situación y podamos entender a otros cuando estén pasando, como dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros hemos sido consolados por Dios, entonces vamos a poder consolar a otros, pero mientras nosotros no pasamos pruebas, somos personas que juzgamos, personas que en lugar de ayudar a otro, solo decimos palabras incorrectas y eso a Dios no le agrada. Entonces Dios dice, Dios va a bendecir a los que soportan con paciencia la prueba y las tentaciones, o sea que siempre van a haber tentaciones, todo tipo de tentación, pero dice que Dios no tienta a nadie, el que quiere tentarnos es el enemigo y él manda aquellas cosas porque él conoce, el enemigo conoce las áreas débiles de nosotros como Dios también las conoce, pero Dios nos ayuda en esas debilidades que nosotros tenemos, mas el enemigo utiliza esas debilidades para atacarnos y hacernos caer. Entonces Dios dice que tenemos que soportar no solo la prueba, sino las tentaciones que vienen a nuestra vida, porque aquellos que han soportado la prueba y han soportado la tentación, dice el Señor, que las han superado, recibirán la corona de vida que ha prometido a quienes lo aman. O sea que los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, los que son parte del cuerpo de Dios, que aman a Dios, en ellos no va a haber negligencia de palabras, no van a estar blasfemando cuando venga la prueba, no van a estar insultando a Dios, porque muchas veces nosotros acarreamos también aflicciones a nuestra vida por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de ser, pero al final nosotros queremos echarle la culpa a Dios cuando Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de consolación. Nos envió al precioso Espíritu Santo para que consolase nuestra vida y por eso el apóstol Pablo habla allí en Gálatas y le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, habéis empezado con el Espíritu y vas a terminar con la carne. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué le pasó a los de Gálatas? Que degustaron del Espíritu, les fue enseñado el Evangelio de verdad, pudieron apreciar en hechos, o sea, poder degustar en el precioso Espíritu Santo el sacrificio de Jesús, y ahora ellos deciden hacer cosas por filosofías que vienen a este mundo y llenan el corazón del hombre y lo apartan de la fe verdadera. Entonces dice ahí en Gálatas capítulo 3, oh Gálatas insensatos, en otro dice, oh Gálatas necios, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que les apartó o los ilusionó, que se apartaron de la verdad? Dice, a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, se les presentó el sacrificio de Jesús, pudieron sentirlo, palparlo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír por la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne.
Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, fuimos sellados con el precioso Espíritu Santo. Recibimos ese sello que hoy llena nuestros corazones de amor. Entonces aquí Santiago, una fe práctica, dice: resistid las tentaciones, las pruebas, porque ustedes aman a Dios, han decidido desechar los deseos de su carne, han decidido negarse a sí mismo y dejar que Cristo sea marcado en sus vidas. ¿Y cuál es la razón por la cual Santiago nos habla esto? Y el Señor me lleva a Lucas, pero antes de Lucas me lleva a Mateo capítulo 5. Si ustedes han leído lo que Dios habla acerca del Sermón del Monte, y no es el 5, es el 6, el 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué nos habla eso? Porque los de Gálatas miraban con la vista física, y Santiago dice que fe no es lo que vemos, sino lo que no se ve. Esa es la fe. Usted tiene que verse libertado cuando pasa diferentes aflicciones. Tiene que ver la libertad de Cristo en usted. Cuando viene la tentación, usted sabe de quién está tomado y a quién desea agradar. Pero todo se basa en el sentido de la vista. Hebreo dice en su capítulo 5 que ejercitemos nuestros sentidos espirituales, pero el que todavía depende de la leche es inmaduro, pero el que ya come lo sólido es maduro, y él tiene ejercitados sus sentidos espirituales: el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, del gusto y del tacto. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 11, cuando dice que del tronco de Isaí saldrá Jesús, habla que sobre Jesús será depositado, dice, los 7 espíritus, el espíritu de Jehová reposará sobre él, y por medio de su Santo Espíritu reposará también el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios, para que nosotros no juzguemos conforme a la vista de nuestros ojos, porque ahí mismo dice: porque Él no juzgará por lo que sus ojos naturales ven, o lo que arguirá o argumentarán o oirá a través de sus oídos, su sentido del oído, sino que Él dice que Él juzgará con equidad, con equilibrio. Dios no es un Dios malo, y eso mismo Él quiere que nosotros, como Jesús, depositar su Santo Espíritu y los 6 espíritus más, para que nosotros caminemos con sabiduría e inteligencia, con consejo, con temor, con conocimiento de Él, para que no juzguemos a los demás. Cuando Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, ¿qué es lo que Él quiere hacer ahora en este tiempo? Liberar nuestro corazón, libertarlo de todo lo malo y llevarnos a una vida diferente, donde usted y yo ya no nos basamos en lo físico, sino que actuamos en lo espiritual, porque dice que la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos, y si nuestros ojos, ahí mismo dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero nos dice en el 7, ¿por qué nosotros ya no tenemos que caminar con los ojos físicos, sino con los espirituales? Porque Dios ha transformado nuestra vida por medio de su Santo Espíritu. Y dice el 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados,
porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Primero debo de evaluarme yo, examinarme yo, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través de dejar que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, me refleje mi vida. ¿Cómo estoy yo por dentro? Porque yo debo juzgarme a mí mismo, pero a veces no sé juzgarme porque no escudriño el espejo de mi alma, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi espejo, que va a mirar mi interior y me va a mostrar mis faltas, mis errores, para que el Espíritu Santo venga obrando en él. Pero muchas veces somos ciegos espiritualmente, porque queremos ver la viga del hermano y querer quitar la viga del hermano, cuando nosotros no podemos ver por la gran estaca que tenemos en nuestros ojos. Queremos quitar esa paja de nuestro hermano, y nosotros tenemos una gran estaca que es la viga en nuestros ojos. ¿Cómo vamos a poder ver? Ni siquiera podemos ver lo que hay en nosotros, pero queremos evaluar a otros. Entonces, aquí dice que nosotros no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. Si vamos a juzgar, sea porque el Espíritu Santo mora en nosotros y está haciendo una obra preciosa en nosotros, pero no para dañar, no para lastimar. Y quiero ir allí a San Lucas capítulo 19. ¿Por qué digo eso? Porque este es el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha dejado que su ser se ha transformado y cambiado por medio de la palabra de Dios. Y dice, aquí la palabra de Dios nos habla de Jesús y Zaqueo. Cuando Dios ha ministrado su amor en nosotros, entonces nosotros vamos a poder amar a nuestro prójimo. Una de las condiciones de Dios para que nosotros seamos salvos es amar a nuestro prójimo. No importa si nos ha hecho tanto daño. Simplemente dice Dios, ámalo, perdónalo, y si te causa, apártate. Pero no dice, apártate a hablar mal de tu hermano, sino que ponlo en oración. No critiques a tu hermano, no difames a tu hermano. Deja que el Espíritu Santo obre en él y obre en ti y obre en mi vida. Somos tan prontos para juzgar, y Dios dice que nosotros, esa es una parte de la tentación que puede venir a nosotros, la crítica, la murmuración, el juzgar. Pero aquí nosotros vemos el relato de Jesús y Zaqueo, y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cuál es la actitud del humano? Murmurar, criticar. Ese es como que fuera un don que tiene el ser humano, el juzgar a su prójimo y no darle la oportunidad. Pero el que es verdadero hijo de Dios no murmura, no critica, sino que se goza de que Dios entre a la vida de otra persona, no importa su condición, no importa lo que esté viviendo o haya vivido. Dios nos manda
que así como Él ha tenido misericordia de usted y de mí, también nosotros podamos tener misericordia de nuestros hermanos. ¿Qué nos da a entender Jesús y Zaqueo? Dice, primero, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces nos alineamos a la palabra de verdad. Una de las cosas que Dios tuvo en la vida de Zaqueo fue poner atención. Dice, aunque estaba rodeado de una multitud, porque Jesús lo seguía en las multitudes, pero Jesús dice que iba de camino a efectuar la redención del ser humano, a ser crucificado. Pero en medio de esa caminata, Jesús se detiene y a pesar que hay multitud, Jesús pone atención que hay un hombre necesitado. Dios quiere que tú y yo entendamos esto, que hay mucha gente necesitada. Puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu vecino, puede ser tu prójimo, el que esté más próximo a ti, el cual tú has criticado y has murmurado. Hoy Dios quiere hacernos entender que si verdaderamente hemos dejado que Cristo, por medio de su Santo Espíritu, obre en nuestros corazones, seamos más misericordiosos por medio de Él. Entonces Jesús lo primero que hace es poner atención. Dice, aunque estaba rodeado de una multitud, Cristo notó a un hombre en particular que estaba subido en un árbol. Había multitud, pero él notó que había alguien que estaba en un árbol. Zaqueo era odiado y rechazado por ser un recaudador de impuestos. A pesar de su riqueza, algo faltaba en su vida. Cuando yo estoy leyendo esta reflexión, mucha gente puede tener riquezas, pero algo puede estar faltando en su corazón. Y tú solo ves lo externo, pero no logras ver lo interno, no logras ver la necesidad que hay en él. Hoy Dios nos insta a que cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, como dice Santiago. Que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. No solamente ir a escuchar un sermón y salir de la congregación y decir qué bonito estuvo el mensaje, pero no recordar lo que el mensaje está siendo plasmado en nuestro corazón. ¿Qué quiere plasmar Dios en nuestro corazón por medio del mensaje? Que Él quiere que lo activemos. Entonces dice, a pesar de su riqueza, algo faltaba en su vida y Cristo reconoció su necesidad. Cuando Cristo está en tu corazón, tú puedes reconocer la necesidad de tu hermano. Dice, la gente a nuestro alrededor está buscando esperanza, pero a menudo estamos demasiado distraídos para darnos cuenta. Jesús no. Jesús, a pesar de que iba para ser crucificado, puso atención a lo que estaba en su camino. Vio la necesidad de aquellas personas. A veces nosotros ni siquiera somos sensibles a la necesidad de nuestro prójimo, sino lo que sale de nuestra boca es crítica. Luego dice, fue accesible. Cristo se dirigía a Jerusalén para llevar a cabo el acto más importante de la historia de la humanidad, nuestra redención. Sin embargo, se detuvo para comer con un hombre espiritualmente necesitado. ¿Qué podría ser tan importante que le impida a usted darle a otros de su tiempo? Esta reflexión vino a mi corazón y me mostró que muchas veces no tenemos tiempo para los demás, pero Dios fue accesible y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque me es necesario posar hoy en tu casa. Dios tomó la atención para aquel hombre y fue accesible a entrar a esa casa de aquel hombre. Y aquel hombre dice que bajó corriendo gozoso, y le dice, Señor, si es necesario, daré estas riquezas, parte de mis riquezas,
aquellos que lo necesitan, dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Fue transformado por la actitud de Jesús, y personas pueden ser transformadas por tu actitud. Si tienes una mala actitud, vas a transmitir esa mala actitud. Pero si tienes una buena actitud, puedes ganar un alma para el reino. No juzgues, no critiques. Dios puso atención a Zaqueo. Dios fue accesible y dice, y Dios aceptó a Zaqueo, no importando si era un recaudador de impuestos, un pecador, un idólatra, un adúltero, un fornicario, un violador. Dios vino, dice, a salvar aquello que se había perdido. Dios tiene misericordia de aquellos que abren su corazón. Y Dios no ve la condición pasada, sino que Dios ve lo que puede haber o puede hacer en esa persona. Zaqueo tenía una mala fama. ¿Cuántos no tendrán mala fama? Pero Dios no te manda a juzgarlo, y dice, sino que Dios lo aceptó, aunque Zaqueo era un notorio pecador. El Señor no le dijo: arregla tu conducta y después iré a tu casa. Estamos llamados a amar a las personas, no a arreglarlas. ¿Cómo nosotros servimos a aquellos que nos rodean? Les decimos: tú no vales nada. Tú mereces ser castigado. Tú no eres juez para juzgar. Dios nos ha dado a su Santo Espíritu, dice, el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor es su Santo Espíritu, y Dios te manda y me manda a mí a amar a mi prójimo. No a arreglar su vida y a reclamar su conducta, sino a mostrar mi conducta de amor para con él y ser accesible, ponerle atención, ser accesible y aceptarlo. Dios no le dijo: arregla tu conducta y después voy a tu casa. No. Dijo: bájate, que hoy es necesario que pose en tu casa. Y se alegró el corazón de Zaqueo porque estaba necesitado. Y Dios dice allí, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué tú quieres arreglar la vida de los demás juzgándolo? Hoy haz un cambio en tu vida. Hoy yo quiero hacer un cambio en mi vida que refleje que Cristo mora dentro de mí. Cierra tus ojos e inclina tu rostro, y si en algo le hemos fallado a Dios, pidámosle perdón y que sea Dios quien nos ayude. Querido Padre Dios, te damos gracias porque tu palabra es verdad, es verdadera, y ministra nuestro ser interior. Haznos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, porque a veces somos oidores olvidadizos y continuamos con nuestra vida, Señor, creyendo que estamos haciendo el bien. Y Padre, tu palabra dice que si yo no perdono, tú no me perdonarás. Tú me mandas a perdonar. ¿De qué me sirve, Señor, llenarme la boca en decir que soy una predicadora, en decir, Señor, que yo oro, pero si no practico tu palabra, si no practico tu verdad, sino que demuestro lo contrario? Ten misericordia de nosotros, Señor, y que verdaderamente, mi Dios eterno, podamos cambiar primeramente nuestro interior para poder darle a los demás lo que necesitan, mi Cristo. Te alabo, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Obra en nosotros como obra en nuestro prójimo, mi Señor. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde.